¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver cómo hicimos esta tabla de exhibición de carne o de charcutería o para cortes. Como ven, se ocupa pues una madera bastante gruesa, que es una madera de 4 centímetros o casi 2 pulgadas. Eso es un tablón que se pagó a hacer para sacar diferentes tamaños de tablas de exhibición o charcutería. Ahora lo que tenemos que hacer es con la sierra sacar pues el ancho que ocupamos. En este caso se le dio un ancho de 31 centímetros, bueno, digamos 30 centímetros al tablón, para así pues tener un ancho fijo y después lo que tenemos que hacer es darle el largo fijo. Pues esta sierra es caserita, es una maquinita casera, entonces no tiene mucha potencia, por tal hay que pasar el tablón despacito, con paciencia para poder darle la dimensión que ocupamos. Si no tuviéramos una sierra de mesa como esta, podemos utilizar un patín, la sierra esta de mano, la pequeñita, y ya ustedes, digamos, sabrán de qué forma le pueden dar el ancho. Puede ser más, pueden sacarlo a 40, pueden sacarlo a 50. Hay muchos tamaños de tablas. Decidí, como le digo, darle 30 porque me parece que es un tamaño bonito, un tamaño, digamos, aceptable para ese tipo de producto que queremos hacer, que es una tabla de exhibición de cortes o para carnes. No es una tablita como para picar alimentos o para los culantros o los olores o el uso en la casa normal, más bien es como para ponerla en la mesa y para exhibir los cortes que hayamos preparado. Una mesa, una tablita de exhibición. Nuestro siguiente paso es darle largo. Obviamente primero tenemos que escuadrar la cabeza o el corte inicial. A pesar de que sea bonito, pues es mejor siempre sanearlo, que quede, digamos, parejito, escuadrarlo, saber que está a 90 grados para que ya el siguiente corte igual nos quede perfecto. Entonces siempre sanear la cabeza. Ahora lo que tenemos que hacer es pues cortar, digamos, al largo que queramos la tablita. En este caso yo escogí 40 centímetros, nos va a quedar de 30 por 40 porque me pareció un tamaño, digamos, apropiado, no es muy grande, tampoco muy pequeño, y se podría colocar en cualquier tipo de mesa, mesas grandes, mesas pequeñas, o si fuera un tipo restaurante, una sodita, una cosa por el estilo, es más o menos un poquito más grande que un plato de comida de los tamaño grande, diría uno, ¿verdad? Entonces ahí pueden pues servir los cortes, servir los quesos, los embutidos, lo que ustedes quieran hacer. O igual en su casa, pues no agarrar mucho espacio y podrían mostrar la comida en este tipo de tabla. Por eso escogieron 40 por 30. Ahora lo que ocupamos es una broca 45 para hacer un bisel a la tablita. Una broca que es en corte 45. Entonces, lo que vamos a hacer es deslizar la tabla por la cara que consideramos que va a ser trasera para crearle este biselito, ya que es una tabla de exhibición. Entonces vamos a mantener una cara encima y una cara abajo. Eso nos da un poquito más de estética, se ve más elegante que simplemente aplicar un redondo por arriba y otro redondo por abajo. Es que se vea diferente, se vea más bonito. El bisel lo aplicamos en las cuatro caras. Entonces una broquilla de corte 45. Ahora con una broca que llaman media luna, que es como un medio circulito, vamos a hacer un desbaste en la cara frontal, en los cuatro lados, para crear una, una línea, por decir así, o un desbaste que nos va a crear un recuadro en la parte interna. Usualmente este recuadrillo es como para recoger grasa, como la grasa y todo, para que no se rame por los lados, queda en ese recuadro. Lo que yo hice fue marcar hasta dónde tengo que detener, por decirlo así. Dónde comienzo y dónde me detengo, eso lo marqué en la mesa. Pero también se podrían utilizar alguna cosa, algún toque, ¿verdad? Para hacerlo, es como ya ir pateando la falla. Esto tenemos que hacerlo en los cuatro lados, pero obviamente que nos quede en simetría. Entonces, por eso es que hay que poner las marcas justo aquí.
se ve muy bonito, muy elegante que dejarla solamente plana. Porque si lo dejamos arriba solo plano, pues se va a ver muy común. Entonces, y también, como les decía, eso sirve para recolectar grasa. Entonces, como usted, digamos, sirve los alimentos, las carnes, hace los cortes y todo lo demás, entonces ese caldo que se derrama, esa grasa que se derrama, se queda en el canalito que estamos haciendo, toca triangular que hay, y con lo que ustedes tengan, ahí ya ustedes sabrán qué herramienta tienen para trabajar. Como ven, se ve muy elegante. La otra vista. Vamos a ocupar ahora una broca que es fondo plano, que llaman, o plana por atrás, por la parte de encima. Esta es de media pulgada. Esta broca es para hacerle una opción a las tablas para que usted pueda tomarla con la mano, como para hacerle un borde de manilla. Entonces, aquí sí usamos topes porque esta broca ya es más fuerte. Eso se va a hacer por la parte de atrás, por donde hicimos el bisel 45, tratando de dejarlo pues centrado. Entonces yo puse un tope donde comienzo y un tope donde termino. Entonces, con esto que vamos a hacer, pues hacerle por atrás un corte, un desbaste, para que se pueda tomar con las manos, con los dedos, tengo una opción de apoyo, porque ya cuando está en la mesa, si tenemos la mano grande, para levantarla vamos a tener que venir y, pues ladearla, una cosa por el estilo. Entonces con eso pues utilizamos los dedos y ya podemos levantarla de forma rápida. Pero esto lo vamos a hacer en los dos costados, en la misma forma y posición. Esta corta como media pulgada. Entonces lo que yo hice fue pues ponerla para pasarla una mano primero, para sacar esa media pulgada y después se corre la guía un poquito para atrás y se pasa otra vez para hacerle más grande el trabajo. Ya acá como pueden ver, ya está el trabajo hecho, entonces queda muy bonito, se hace por ambas caras. Entonces aquí la tabla tenemos el corte 45 por atrás, el corte redondo por encima, el desbaste por ambos lados para poder ingresar las manos. Entonces nos queda bastante elegante, le da una forma diferente. Em, Igual eso es opcional, puede ser que lo hagan o no lo hagan, y a mí me gusta hacerlo así porque se ve más bonito. Entonces ahí ya se ve todo lo que se le ha hecho a la tabla. Ahora, por acá me di cuenta que tenía como que pellizco. Lo vamos a reparar con esto, goma y un polvo acerrín que utilizamos con la lijadora, con la máquina que estamos lijando. Lo simplemente engomamos, le ponemos polvo, lo pasamos, dejamos que seque, tal vez una hora, una media hora, según el tiempo secado el pegamento, se seca en 15 minutos. Y con eso reparamos de forma natural nuestra tablita. Si no habría que masillar, eso es otro proceso. Entonces, les recomiendo hacer este tipo de reparación con goma. Entonces, muy importante, la lija. Lijar mucho, demasiado, bien lijado. Como siempre les he dicho, pasen diferentes tipos de lijas, 1080, 120, 180, 200. Lijar bastante, bastante, porque entre mayor lijado esté, mayor presentado esté, más le va a gustar al cliente el acabado. Hasta dónde lijar, hasta dónde parar, hasta dónde seguir, como siempre les he dicho, hasta que quede como cachetito bebé. Como esté terso, suave, bien liso, ahí es hasta donde hay que parar. Antes de eso, pues no hacerlo, porque digamos es un producto que, entonces con la lija no tengan pereza, no sean vagos, lijen bastante, todos los detalles, por todos lados, y les garantizo que ese producto se va a ver diferente que el que hace la competencia si le dedicamos un tiempo a esta parte, a la parte de lijar con diferentes tipos de máquinas. La orbital es la que lija mejor, la que deja más bonito. Y si no, pues puede ser un lijado a mano, con algún cepillito, con alguna pieza que tengamos. Entonces en eso no escatimen. Igual siempre hay que lijarle el desbaste, bien lijadito, eso sí hay que hacerlo a mano porque no hay de otra manera cómo hacerlo, ¿verdad? Por todos lados, bien bonito, que se vea así tanto limpio, que no tenga poros. Si hay huequitos, alguna cosa, lo rellenamos con cola y aceite. Y siempre, pues, mucha lija. La parte fea, la parte que no nos gusta a la mayoría. Es un trabajo cansado. Igual, todas las partes, matar los filos, lijarle todo, todo, que se vea bonito, que se vea presentable. Y verán la gran diferencia del producto si tiene una buena lija.
Ahora pues vamos con nuestro producto estrella, con nuestro elixir, el elixir mágico, para cuidar nuestros utensilios de madera, cocina, como tablitas, cucharas y cualquier utensilio de madera, vasos, copas, lo que tengamos. Lo que hay que hacer es aplicarle cera de abeja y aceite mineral a la mezcla. En este canal hay un short donde ustedes pueden ver cómo es que se prepara ese producto. Lo que tenemos que hacer es esparcerlo por todos lados, que quede bien uniforme, bien bonito, bien tapado. Casi que con una mano gruesa queda listo. Y lo dejamos a más o menos 24 horas a temperatura ambiente. Entonces eso lo tenemos, como le digo, pasarlo por todos los lados. Y esto pues hace la función de sellado y preservante. El aceite mineral nos va a dar una opción de impermeabilizante. Entonces el agua no va a penetrar, no va a pudrir la madera. Y la cera de abeja lo sella, lo cura. Y se ve súper elegante, más en este tipo de madera que es un laurel. Entonces se ve muy bonito lo que es la veta, lo que son los detalles, como está perfectamente lijado, como les decía, como cachetito bebé, se va a ver hermoso. Si estuviera mal lijado, créanme que se va a ver muy feo. Entonces siempre elijan para que les quede así hermoso. Ya acá pueden ver el producto, ya está seco. Como ven, se ve muy bonito la veta, todo el detalle hermoso, porque está perfectamente lijado, ya está bien sellado, hermoso el poro, totalmente lindo, ya está lista la tabla. Ahora vamos a hacerle un último detallito antes de entregar el producto. Ahora lo último que vamos a hacer es colocarle unas patitas en la parte de atrás. Para ello vamos a utilizar una broquita finita, súper delgada, de 1/8. Y vamos a ir haciendo perforaciones en 4 puntos de la tablita donde vamos a colocar esas 4 patitas que tienen un clavito de apoyo a ellas. Vamos a ir colocando una a una en los 4 costados. Entonces eso nos va a dar una mayor elegancia, un mayor soporte, saber mucho más lindo que solamente entregar la tabla así, digamos, sin ningún tipo de apoyo en la parte trasera. Como vuelvo y le repito, eso es un producto que es para exhibición de carne, para cortes, centro de mesas, algo que únicamente hablando. Entonces, estos pequeños detalles realzan el producto, la belleza y puede hacer que se destaque por encima que el producto que entrega la competencia. Todos esos detallitos del bisel, del redondo, de las patitas, la cera de abeja. Entonces, es un producto que es totalmente grado alimenticio. Puede tener contacto directo con los alimentos y no los va a contaminar. Que eso es un punto, digamos, a tomar en cuenta cuando ustedes ofrezcan el producto. Mira, sí, este es grado alimenticio, biselado, tiene patitas, tiene agarradera, está totalmente cuidado, muy bonito. Entonces es algo que va a ser diferente a lo que tiene la competencia. Entonces siempre traten de ser algo diferente, algo que destaque, algo que sea más que más bonito. Ahora van a ver un video de cómo queda ya listo. Negra undi vocata, negra undi vocata, negra undi vocata.